Entonces esto es lo que yo estaba intentando siempre desde que estaba en la universidad hacer, ¿no? Coger las cosas de clase y llevarlas un poco más allá. Entonces, esta es el primer slide de la presentación, y voy a quitar el texto para que veáis. Y lo que se está viendo aquí es bueno, aquí hay un poco de código. ¿Todos los que estáis aquí sois ingenieros? Eso es lo primero. ¿Sí? ¿Hay alguno que no sea ingeniero? Que levante la mano, ¿no? Bien, perfecto. Entonces sabéis lo que es código de un programa, etcétera, etcétera. Lo que veis a la izquierda es código C, que estaréis bastante familiarizados con ello. Y lo que está a la derecha, bueno, es como Java, da igual. Y lo que está a la derecha es una imagen que está creada por ese mismo código C. Entonces, esta imagen que estáis viendo a la derecha no está hecha con ningún programa de ordenador, no está hecha ni con Photoshop, ni con 3D Studio, ni con Maya, ni con un otro programa comercial que utiliza la gente normalmente para crear visuales para la televisión, para los anuncios, para las películas. No está utilizando ningún programa de estos, sino que lo único que se ha utilizado para crear esta imagen es el compilador, que es el Visual C de Microsoft. Y entonces va un poco la charla sobre esto. A la tarde voy a dar otra charla. No voy a explicar nada de código ni de fórmulas, voy a ir muy por encima, pero ya que estamos aquí voy a intentar meterme un poquito en profundidad y bueno, yo espero que os guste. Entonces, como digo, esta es una imagen que está calculada en aproximadamente 10 segundos. Normalmente, si uno hiciese este tipo de imágenes también con un programa comercial, como el 3D Studio. ¿Conocéis el 3D Studio? ¿Estáis familiarizados? Sí. Bueno. Si utilizáis un programa de estos que renderiza la imagen, crear una imagen se le llama renderizar en computación gráfica. Pues cuando renderizas una imagen con un programa de estos suele tardar varias horas, 1 hora, 2 horas, porque hay muchísimos cálculos de iluminación que tiene que hacer el ordenador para poder poner las sombras, las luces en cada punto de la pantalla. En cambio, en vez de tardar muchas horas, este dibujo está calculado simplemente en 10 segundos, que es como 1 o 2 órdenes de magnitud más rápido que un programa comercial. Y es porque utiliza muchísimos trucos y porque todas las fórmulas de iluminación y todo están hechas específicamente para esta imagen. En vez de crear algoritmos genéricos que sirvan para todo tipo de imágenes, que es lo que utiliza un programa comercial, porque el programa no sabe qué es lo que el usuario va a hacer, ¿no? Tiene que adaptarse a cualquier cosa. Este tipo de programas que yo hago y otra gente que también hace conmigo, todo lo que hacemos está hecho específicamente para una imagen concreta, para una secuencia concreta. Entonces eso nos permite optimizar mucho los algoritmos. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es, antes de empezar a hablar mucho, os voy a enseñar no una imagen, sino un vídeo. Bueno, os voy a enseñar y luego os cuento un poco lo que es. De momento os avanzo simplemente que son fórmulas, que es código C, que implementa todo tipo de fórmulas y que todo lo que se ve en la pantalla son fórmulas. No hay modelos tridimensionales, no hay objetos 3D, no hay texturas, no hay ningún otro tipo de datos más que fórmulas, no hay datos en todo lo que vais a ver. También la música, va a haber un poco de música, la música también son fórmulas que están evaluándose en tiempo real con técnicas de procesado de señal, con filtros, etcétera, etcétera, y también con fórmulas a pelo, que la CPU va a estar ejecutándolas en tiempo real mientras las estáis escuchando y lanzándolos a la tarjeta de sonido para producir el sonido. Entonces, todo lo que vais a ver ahora también, otro dato es que todo lo que vais a ver está generado en tiempo real, no es un vídeo, sino que las imágenes se van a estar calculando según las estáis viendo, con lo cual eso implica también que todas las fórmulas, todos los algoritmos hay que optimizarlos para que el ordenador le dé tiempo a ir creando imágenes a una velocidad lo bastante fluida como para que parezca una animación, ¿no? Os he mentido un poco porque os voy a enseñar un vídeo, pero es porque este ordenador no es lo bastante potente. Entonces luego os puedo enseñar la versión real, el ejecutable, es un .exe, un ejecutable que produce lo mismo que el vídeo que os voy a enseñar, pero si lanzase el exe, el ejecutable iría un poco lento, iría como a 5 o 10 fotogramas por segundo, porque no es lo bastante potente este ordenador. Entonces os voy a enseñar el vídeo y bueno, luego sigo hablando. Y eso, pensar que todo lo que vais a ver es C y fórmulas.
Bueno, pues esto era el vídeo o el programa de ordenador. ¿Conocéis alguno OpenGL, DirectX, este tipo de librerías? ¿No? ¿Sí? ¿Quién conoce? Bueno, explico para el resto. Igual os han contado que C y C++, por ejemplo, no son lenguajes muy adecuados para hacer gráficos en el ordenador, pero no es verdad, ¿no? Entonces, todo lo que habéis visto ahora está hecho en C y utiliza una librería que se llama OpenGL, o en este caso es DirectX, pero es equivalente, que sirve para decir a la tarjeta gráfica, que es la parte del hardware del ordenador que se encarga de poner los colores en la pantalla, para decir a la tarjeta gráfica qué color poner en cada uno de los píxeles de la pantalla. Y poniendo los colores adecuados en cada píxel, consigues hacer toda la imagen. Luego os voy a enseñar cómo está hecho, pero realmente al final se reduce para cada píxel de la pantalla hay una fórmula que se evalúa y entonces sale el color. Otro dato que no os he dicho de este vídeo es, aparte que es tiempo real, es como si fuese un videojuego, ¿eh? Ahora no es interactivo, pero en casa cuando estaba diseñándolo yo tenía control del ratón, de las teclas y podía moverme por las montañas según me apetecía en tiempo real, es como un videojuego. Lo que no os he contado es que un videojuego, por ejemplo, normalmente ocupa un CD, un DVD, no sé, digamos 4 gigas, o una película, este mismo AVI que os he enseñado, esta película que os he enseñado, ocupa de hecho pues 60 megabytes, ¿no? Más o menos. Aquí he hecho una comparación de lo que son 64 megabytes, que es lo que necesita el ordenador para almacenar un vídeo de 3 minutos comprimido en MPEG o alguna cosa de estas, que como sabéis, cuando uno comprime en MPEG se carga las altas frecuencias de la imagen, se carga un montón de información, pero aún así es más o menos pasable para el público en general, y aún así, con todas esas técnicas de compresión y algoritmos, un vídeo de 3 minutos ocupa 64 megabytes.